Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de la biografía de San Pedro Apóstol. El nombre verdadero y originario de San Pedro era Simón, hijo de Jonás y nacido en Betsaida, un pueblo junto al lago de Genesaret. El apóstol Andrés era su hermano y el apóstol Felipe provenía del mismo pueblo. Simón se estableció en Cafarnaún, donde vivía con su suegra en su propia casa y tenía el oficio de pescador. Junto a su hermano Andrés, Simón fue discípulo de Juan el Bautista. Fue precisamente este quien, después de conocer a Jesús, le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», y lo llevó hasta el Maestro, quien, fijando su mirada en él, le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas», que se interpreta como Pedro. Después de esto, Pedro y los otros discípulos permanecieron junto a Jesús, acompañándolo a todas partes. Estuvieron con él en Caná de Galilea, Judea y Jerusalén, hasta que volvieron por Samaria a Galilea. Aquí Pedro retomó su tarea de pescador por un breve lapso, pero pronto recibió el llamado definitivo del Salvador para ser uno de sus discípulos permanentes. Pedro y Andrés estaban trabajando junto a Santiago y Juan cuando Jesús los halló y les dijo: «Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres». Desde entonces, Pedro permaneció siempre al lado de nuestro Señor. Luego del sermón de la montaña y de curar al hijo del centurión en Cafarnaún, Jesús vino a casa de Pedro, donde sanó a la madre de su esposa, que estaba enferma de una fiebre. Poco después, Jesús lo eligió como uno de sus 12 apóstoles, enviándolo con ellos a predicar el reino de Dios. Pedro fue uno de los 3 apóstoles junto a Santiago y Juan que estuvieron con Jesús en ciertas ocasiones especiales: la elevación de la hija de Jairo de entre los muertos, la transfiguración de Cristo y la agonía en el huerto de Getsemaní, entre otros. También en varias ocasiones, Cristo lo prefirió por encima del resto. Por ejemplo, cuando sube a su barca en el lago de Genesaret para predicar a la multitud en la orilla, o cuando le invita a caminar con él sobre las aguas. Pero no es sino hasta el momento en que Jesús pregunta a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?», en que Pedro toma la palabra en nombre de todos, proclamándolo como el Mesías. Ahí Jesús reconoce su precedencia frente al resto de los apóstoles, prometiéndole encabezar su rebaño. Jesús hace de Pedro la cabeza de toda la comunidad, de aquellos que creen en él como el verdadero Mesías. Lo convierte en guía espiritual de los fieles, con la autoridad de atar y desatar en su nombre. No obstante su fe firme en Jesús, Pedro no tenía un claro conocimiento de la misión y labor del Salvador, revelándose su indecisión en el momento de la pasión. En el lavatorio de los pies, cuando Cristo se dirigió primero a él, éste protestó, pero al declarar Cristo que de otro modo no tendría parte con él, dijo de inmediato: «Señor, no solo los pies, sino lávame también las manos y la cabeza». En el huerto de Getsemaní, Pedro se duerme junto a los otros, dejando solo a Jesús en su angustia mortal. Al ser prendido Jesús en un arranque de ira, Pedro quiso defender a su maestro por la fuerza, cortándole la oreja a un soldado, y luego huyó con los otros apóstoles. Finalmente, cuando Jesús estaba ya cautivo, lo negó en 3 ocasiones y no estuvo presente junto a él cuando murió crucificado en la cruz. Sin embargo, a pesar de su debilidad, su lugar como cabeza de los apóstoles fue confirmado más adelante por Jesús resucitado. Solo a él de entre los apóstoles se le apareció Cristo en el primer día luego de la resurrección, y junto al lago de Genesaret, Cristo renovó su misión de apacentar y defender a su rebaño, después de que Pedro hubo afirmado en 3 ocasiones su amor especial por su maestro. Después de Pentecostés, Pedro es abiertamente reconocido como cabeza de los apóstoles por la comunidad cristiana de Jerusalén. Movido por el Espíritu Santo,
Pedro dirige el primer sermón público para proclamar la vida, muerte y resurrección de Jesús y gana un gran número de adeptos como conversos a la comunidad cristiana. Pedro fue el primero de los apóstoles en operar un milagro público cuando entró al templo y curó en nombre de Jesús a un hombre tullido en la Puerta Hermosa. A la gente que se amontonaba en su asombro alrededor de los dos apóstoles, les predica un largo sermón en el pórtico de Salomón y atrae un nuevo incremento en el rebaño de creyentes. Mediante numerosos milagros, Dios confirma la actividad apostólica de los creyentes en Cristo. Se registra que los habitantes de Jerusalén y ciudades vecinas llevaban a sus enfermos en sus lechos a las calles para que pudiese caer sobre ellos la sombra de Pedro y por ello ser curados. Pedro encara un extenso viaje misionero que lo lleva a las ciudades marítimas de Lida, Jope y Cesarea. En Lida curó al paralítico Eneas. En Jope elevó a Tabitá o Dorcas de entre los muertos. Y en Cesarea, instruido por una visión tenida en Jope, bautizó y recibió en la iglesia a los primeros cristianos no judíos, al centurión Cornelio y a su gente. A su regreso a Jerusalén, los judeocristianos estrictos, que consideraban la estricta observancia de la ley como obligatoria para todos, le preguntaron por qué había entrado y comido en la casa de los incircuncisos. Pero Pedro les da testimonio de su visión y defiende su acción, que fue ratificada por los apóstoles y los fieles de Jerusalén. La larga residencia de Pedro en Jerusalén y Palestina pronto tocó a su fin. Herodes Agripa I inició una nueva persecución a la iglesia en Jerusalén. Después de la ejecución de Santiago, el hijo de Zebedeo, este gobernante hizo poner a Pedro en prisión, con la intención de también hacerlo ejecutar cuando hubiere pasado la Pascua judía. Pedro, no obstante, fue liberado de manera milagrosa, y dirigiéndose a casa de la madre de Juan Marcos, donde muchos de los fieles estaban reunidos para la oración, les informó sobre su liberación de manos de Herodes, les mandó que comunicasen el hecho a Santiago y los hermanos, y entonces salió de Jerusalén para marchar a otro lugar. De comentarios casuales sabemos que luego de ser liberado de prisión, Pedro hizo largas giras misioneras en Oriente, aunque no se sabe con exactitud su recorrido. Es seguro que permaneció durante un tiempo en Antioquía y lo encontramos luego encabezando el primer concilio de Jerusalén. Es un hecho histórico indisputablemente establecido que San Pedro trabajó en Roma durante la última parte de su vida y finalizó ahí su vida terrenal por el martirio, como lo atestiguan numerosos padres de la Iglesia. Su martirio fue a través de la crucifixión de cabeza entre los años 64 y 68 de nuestra era. San Pedro Apóstol ruega por nosotros, paz y bien.